Buenos días, hermanos míos. Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Hoy Dios nos regala una nueva oportunidad para ubicarnos en el territorio donde sus planes y promesas con nosotros se han de cumplir. Quiero empezar haciendo mención de un término que hace un tiempo se popularizó en medio nuestro y es el de la realidad virtual. Es un término que, haciendo un análisis de fondo, pues uno tendría que descubrir que no tiene nada de verdad, porque no puede ser real lo que no existe y lo virtual no tiene existencia. Y pues esto nos deja ver que en la cultura y en el medio donde nosotros estamos, poco a poco se nos van metiendo ideas que nos llevan a creer como verdadero, como cierto, lo que no es verdadero y lo que no es cierto. Pero también nosotros tenemos que ser conscientes que cada día es mucho mayor el bombardeo social y cultural que nos invita a soñar, que nos invita a ilusionarnos, a anhelar las cosas, a pensar positivamente para lograr lo que queremos, a creer en diferentes formas de lo mágico. Esto se da mucho en las películas, por ejemplo, las películas infantiles, que hoy día las ven tanto niños como adultos, en lo que es fantasioso, en los otros mundos, bueno, todas esas ideas, y eso ha llevado o eso conlleva al desarrollo de una falsa conciencia de nuestra realidad, porque nos han puesto a creer que nuestra realidad es nuestra necesidad. Entonces, lo que yo necesito es en función de eso que nosotros debemos vivir, buscar, y entonces creemos que esa es nuestra realidad. La publicidad, por ejemplo, es experta en generar en nosotros el sentimiento de la necesidad y pues a partir de allí movernos todo el tiempo. La idea de la realidad como el hacer, ¿sí? Hoy día sentimos que si no tenemos el día lleno de cosas por hacer, cada minuto, cada hora, cada segundo, cada día del año, cada día de la semana, entonces como que nosotros no estamos cumpliendo los propósitos o las metas. La idea del tener, hay que tener cosas, garantizar cosas. Y hoy día en los jóvenes, en las nuevas generaciones, es la idea de las experiencias, ¿no? Cuantas más experiencias se vivan, cuantas más experiencias se tengan, cuantos más cosas se sientan también o se experimenten a través de los sentidos, entonces esa es nuestra realidad. Sin embargo, la realidad nuestra es lo que en el hoy se va definiendo y la realidad nuestra está fundamentada en lo que nosotros somos. Entonces, por ejemplo, estar en este mundo, usted y yo saber que hoy nos despertamos, que estamos vivos, eso es una prueba de que existimos. Y eso significa que hoy de parte de Dios hay una realidad para la vida nuestra. La pregunta que entonces surge allí es, ¿qué tan clara tengo yo esa conciencia de la realidad de lo de Dios para mí? ¿Y qué tanta es esa conciencia en mi vida? Además, y esta es una afirmación que nosotros debemos tener siempre presente, y es que solo hay un territorio fundamental del trato de Dios con el hombre y es el territorio de la realidad del ser humano. Dios no se relaciona con nosotros desde nuestras ilusiones, desde nuestros sueños, desde nuestros anhelos, sino desde lo que Él ha propuesto y desde lo que Él ha dispuesto, porque Él sí sabe qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede lograr, qué es lo que se puede dar objetivamente. Entonces, hermanos míos, pues la pregunta inicial se reafirma y aparecen otras preguntas. ¿Cómo construyo ese sentido, esa conciencia de la realidad en mi vida?
¿cómo sé si estoy viviendo en mi realidad? O tal vez lo que yo siento como realidad es la falsa idea que se me ha creado. Pues bien, hoy quiero que en esta reflexión devocional, a través de la vida de un personaje de la Biblia, que es Josué, y particularmente en esa época de la vida de él cuando se le hace el llamado, entonces nosotros podamos descubrir cuáles son los elementos que cotidianamente nosotros debemos ir trabajando para ubicar nuestra vida en el territorio donde la conciencia de la realidad se desarrolle en la vida nuestra. Y quiero que veamos qué implicaciones tiene para la vida nuestra tener o no tener esa conciencia de realidad. Entonces, empecemos viendo el capítulo 1 del libro de Josué. En los versículos 1 y 2, Dios le hace el llamado a Josué para cumplir con la tarea de dirigir al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Dice el versículo 1, después de que murió Moisés, siervo del Señor, dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, Moisés mi siervo ha muerto, ahora levántate y pasa el Jordán con todo este pueblo para ir hacia el país que voy a darles. Fíjense que allí está la misión. Usted y yo hoy tenemos que ser conscientes que estar vivos, usted hoy amaneció vivo y yo también, quiere decir que recibimos el llamado de Dios. ¿Para qué? Para caminar y avanzar en la conquista de nuestra única posesión prometida en este mundo. ¿Y cuál es esa única posesión que Dios nos ha prometido que nosotros podemos poseer? Lo que nosotros somos. Usted está iniciando este día y bueno, no sabemos cómo va a finalizar, pero sí tendríamos que decir que finalizar exitosamente un día es haber caminado hacia un despertar más claro de nuestra conciencia de realidad, lo que nos lleva a entender nuestra misión en este mundo y nuestra ubicación en los planes de Dios. En el versículo 3 encontramos entonces el primer elemento que nos va a ayudar a nosotros en el día a día a desarrollar esa conciencia de realidad, y es que es preciso estar presente. Esa es nuestra realidad. ¿Dónde está usted presente? ¿Dónde está usted en este momento? Esa es su realidad. Ya en el momento en que usted se pare de allí y se vaya a otro lugar, ese otro lugar será su realidad. ¿Dónde está presente? Y en el versículo 3 hay una expresión que nos afirma o que nos referencia precisamente a esa idea, y es la que dice: la tierra donde ustedes pongan la planta del pie. Miren que es interesante, donde pongan la planta del pie, o como lo dice Reina Valera, todo lugar que pisare la planta de tu pie. Dios entonces está diciéndole a Josué: yo solo les voy a entregar aquello donde ustedes consigan llegar, no donde usted quiera llegar, donde le gustaría llegar, sino donde de verdad usted llegue. Hoy Dios le está diciendo eso mismo a usted. Yo le voy a ir dando la fuerza, la victoria, pero es a donde usted se ponga, donde usted se ubique, no donde a usted le gustaría, en su imaginación, en su idea, en su sueño, donde usted realmente esté presente. Entonces, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué lugar está pisando la planta de mi pie hoy? Tal vez alguien diga: uy, yo quiero ser un excelente estudiante, quiero tener los honores, quiero ganar las máximas distinciones. Pero bueno, a mí leer como que no es algo que me guste mucho. Eso de estudiar para los exámenes, yo como que pues lo hago de rapidez. ¿Cuál es su realidad? ¿Dónde está la planta de su pie? Si la pereza y otras cosas nos ganan.
O bueno, ya nosotros hablando en términos del cristianismo, probablemente nosotros decimos, yo quiero ser un buen cristiano. Ay, pero es que me da una pereza orar. No sé decirme no a mí mismo. Ay, no quiero negarme a esto que tanto me gusta. Yo como que creo que eso de ejercitar la voluntad no me parece tan importante. Y entonces yo tendría que decir, ¿dónde está mi vida realmente presente? Yo quiero obtener las promesas de Dios, pero ¿a dónde realmente yo estoy presente? ¿A dónde he llegado en el desarrollo de mi estructura, en el desarrollo de mi vida? Y probablemente nosotros tengamos que decir, yo eso no lo logro ver con claridad. Qué bueno que nosotros en oración le pidiéramos a Dios claridad de qué realmente nosotros hemos logrado, porque es muy fácil engañarnos y es muy fácil sentir que ya hay cosas que nosotros hemos superado, que hemos madurado, pero que cuando la vida nos pone en las demandas reales nos damos cuenta que no era como nosotros lo estábamos pensando. Donde usted está ubicado es a donde realmente ha llegado y es allí donde Dios se va a expresar. O tendríamos que decir de manera negativa que tal vez Dios no se va a poder expresar mucho porque el lugar donde usted está ubicado tiene tan pocas posibilidades, está tan poco trabajado, que Él no tiene mucho por hacer en ese territorio. Un segundo elemento es que hay que tener claro cuál es el territorio donde se circunscribe mi realidad. Y el versículo 4 de ese mismo capítulo deja ver que Dios a Josué le dijo, todo lugar que pisen se los voy a entregar, pero dentro de este territorio. Y le dio los límites, miren lo que dice. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates hasta el Mediterráneo, al occidente. O sea, Él le demarcó el territorio. Y entonces Dios deja claros esos límites en donde su promesa y donde su fidelidad se van a expresar, porque, hermanos míos, no es donde yo quiera ponerme, sino donde Dios nos ha puesto y donde Dios nos dispone. ¿Y qué hace parte de esa realidad? ¿O qué hace parte de ese territorio circunscrito? Primero, ¿cuál es mi espacio físico? Mi espacio físico tiene que ver con mi cuerpo, mi espacio físico tiene que ver con el lugar donde yo vivo, con el lugar donde yo trabajo, con el país donde yo he crecido, nuestros espacios relacionales. Alguien que diga, uy, yo quiero ser una buena persona, pero todos sus espacios relacionales están metidos en cosas equivocadas, tiene que entender que está en un territorio equivocado de la vida. Y entonces también tiene que ver con eso que yo soy, lo que yo realmente puedo desarrollar, no lo que en mi mente a mí me gustaría desarrollar. Yo podría imaginarme siendo un gran atleta o un gran gimnasta, pero pues si miro la realidad, esa no es mi realidad. ¿Soy consciente de ese territorio que Dios me ha circunscrito? ¿O vivo poniendo mi vida lejos del territorio de Dios? Y por eso siempre tengo esa sensación de estar en el lugar equivocado, de estar en los territorios donde aquí no es. Y es probablemente porque fui yo mismo quien quise ubicarme allá, porque es más, de pronto a veces no tengo claro que para llegar al siguiente escalón, primero tengo que superar este territorio donde hoy Dios ha puesto mi vida. Un tercer elemento es que el desarrollo de la conciencia de realidad demanda esfuerzo y valor, porque como lo decíamos inicialmente, estamos inmersos en un mundo, en una cultura, en una sociedad
donde el entretenimiento, donde la fantasía, donde la ilusión es el motor de todo lo que se hace. Y para poder estar ubicados en nuestra realidad hay que esforzarnos y hay que tener valor. En el caso de Josué, nosotros vemos que estas dos demandas se reiteran. Si miramos el versículo número 6, empieza diciendo: ánimo, sé valiente. Luego vuelve y le repite en el versículo 7: ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mandó mi siervo Moisés. Y nuevamente en el versículo 9 le dice: yo te lo mando, ánimo, sé muy valiente. Hermanos míos, vivir en la realidad es un estarnos nosotros mismos despertando todo el tiempo. Es el hecho de tener nosotros mismos que llamarnos a estar allí presentes, a estar ubicados, a no dejar que nuestra mente, que nuestras ideas nos estén sacando, porque es estar todo el tiempo donde Dios nos requiere. Y lo más importante es que ese esfuerzo y ese valor hay que hacerlo ya. El versículo 11 nos deja ver, versículo 10 y 11 nos deja ver cómo Josué, una vez recibe la orden de parte de Dios, automáticamente se pone en la tarea de hacer las cosas que se le mandaron hacer. Porque es que si uno deja pasar mucho tiempo, si uno se queda como pensando, como diciendo, como, ay, será ahora, porque si ya está claro qué es lo que uno tiene que hacer, la labor es hacerla. Pero si uno se queda esperando, la promesa se pierde, se nos van las oportunidades. Ahora, yo sé que muchos de nosotros somos esforzados y gastamos mucha de nuestra energía, de nuestro tiempo cotidiano, a veces todo el tiempo de nuestro día y de nuestra vida en las cosas donde no está la realidad de parte de Dios para la vida nuestra, porque sencillamente Dios no está presente en esos espacios, porque sencillamente los planes de Dios se han visto anulados por los manejos con que se hacen muchas cosas, si en esos medios hay engaños, si en esos medios hay trampas, si hay inmoralidades, si hay de pronto manejos inadecuados, cualquier cosa que le falte a lo verdadero y a lo justo, va a hacer que allí Dios nos exprese. Y entonces todos los esfuerzos que usted haga o que yo haga, pues se van a volver esfuerzos vanos, porque allí Dios no se va a expresar. Y yo lo invito a que hoy haga un análisis y se pregunte si eso que usted está haciendo hoy, donde usted está esforzándose y donde usted está quemando los años valiosos y vitales de su existencia, son el territorio donde Dios lo ha puesto. Usted está esperando una bendición de Dios que probablemente nunca va a llegar, así usted haga mucho esfuerzo, porque allí nos está expresando lo verdadero y lo justo de parte de Dios. Y yo lo invito a que si usted descubre eso, tome decisiones y empiece a salir de esos espacios y a ubicarse en el territorio donde Dios ha decidido realmente bendecir la vida suya, porque solo allí es donde tiene sentido esforzarnos y ser valientes. Y finalmente hay que decir entonces, hermanos míos, que cuando en nosotros se desarrolla la conciencia de la realidad, pues aparece el peso, o es allí donde se va a sostener la realización de la vida nuestra. Es allí donde va a aparecer la experiencia de la felicidad, del gozo, porque es allí donde usted va a descubrir cuál es el verdadero potencial. Es allí donde usted va a estar seguro que su vida se está desarrollando para caminar hacia lo eterno, que es la meta de nuestra existencia. Es allí donde usted va a descubrir quién es usted realmente y no todo lo que le han dicho y le han hecho creer que es. Fuera de la realidad no hay felicidad,
y fuera de la realidad nunca habrá realización. Pero no desarrollar esa conciencia trae unas implicaciones muy negativas, y es que nos hace fácil presa de la cultura para que nos ilusionen, para que nos entretengan, para que nos engañen, para que nos distorsionen. Y entonces, ¿cuál es el problema de todo eso? Que terminamos nosotros gastando el tiempo de nuestra vida haciendo otras cosas, metidos en otros territorios, metidos en un montón de cosas que no tienen que ver con lo que nosotros deberíamos estar haciendo, para lo que Dios nos entrega el día a día. Y entonces cuando nos damos cuenta nos estamos alejando del territorio de la realidad y empiezan a aparecer los vacíos, empieza a aparecer el sinsentido, empieza a aparecer esa desesperanza, empieza a aparecer el desasosiego, empieza la vida entonces a alejarse de la realidad. Y lo más triste, hermanos míos, es que sin darnos cuenta, todo el tiempo estaremos llegando tarde a las citas de la vida porque nos quedamos entretenidos con un juguete, con una ilusión, con un sueño, y nos perdemos de lo que Dios en su grandeza nos quiso dar. Cuando usted lee la historia de Josué se da cuenta que después de que Josué y el pueblo de Israel emprenden su misión, cada día Dios le va diciendo cuál es la misión que deben cumplir, cuál es el lugar, a dónde van a llegar. Él les dice, hoy van a ir a conquistar esto, mañana o al día siguiente les dice, hoy la conquista, el siguiente lugar es este, y les va trazando el itinerario, pero siempre deben estar ubicados ahí ya en el lugar donde deben estar. Deben entender que no se pueden salir del territorio que Él les ha circunscrito, y deben saber que les va a demandar esfuerzo y valor todo el tiempo. Hermano, hoy Dios le está diciendo que la vida es suya. Él se la entregó y hoy tiene planes con usted. Yo no le voy a decir que usted se proyecte a un año, que usted se proyecte, no, hoy viva esos 3 elementos y haga el compromiso de decir, me voy a ubicar donde tengo que estar, voy a pararme donde deben estar las plantas de mi pie, voy a esforzarme y necesito entender, Dios mío, cuál es el territorio que tú me has entregado para la vida mía. Y que mañana usted vuelva a hacer el compromiso, y que pasado mañana usted lo vuelva a hacer, y que cada día usted renueve ese compromiso, porque solo así va a despertar conciencia de la realidad en donde Dios ha querido desarrollar la vida suya, y va a tener esa plenitud, esa tranquilidad, pero sobre todo esa certeza de que está caminando hacia el sentido de lo eterno. Vamos a orar y vamos a hacer este compromiso nuestro delante de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por llamarnos a la vida. Gracias por darnos hoy esta existencia. Y aquí estamos frente a tu palabra, Señor, entendiendo que nos demandas ubicarnos. Señor, ayúdanos a estar presentes, que cada día caminemos, pero que podamos tener la certeza que estamos avanzando en el territorio de tus propósitos, no en los planes nuestros ni en las ideas nuestras, es en tu propósito, Señor. Que podamos nosotros ir descubriendo cada vez y agradecer y disfrutar el territorio donde tú has decidido poner nuestra vida para bendecirla, para que se desarrolle a partir, Señor, de todo lo que nos permites vivir. Y que nos esforcemos, Señor, nos comprometemos con esforzarnos, con ser valientes, con negarnos a nosotros mismos, con tener las disciplinas que necesitamos este día. El compromiso lo estamos haciendo hoy, Señor, delante de ti, y mañana lo tendremos que renovar, pero hoy estamos ante ti.
Ayúdanos, Señor, y que hoy podamos nosotros ser esos siervos que tú puedas ir cada vez perfeccionando y usarnos, porque estamos ubicados en el territorio de nuestra realidad delante de ti. Te doy gracias, Dios mío, por este tiempo, por este espacio, y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos míos.